Buenísimas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Educación en Debate. Hoy nos convoca a un tema que tiene que ver con la apertura de fronteras. ¿Y qué tiene que ver la apertura de fronteras con la educación? Bueno, tiene mucho que ver y por eso tenemos aquí como invitado a don Washington Torreani. Él es de la Unión de Facultades de Medicina Privada del Paraguay. ¿Qué tal, don Washington? ¿Cómo estás? Buenas tardes. También nos acompaña el doctor César Cabral, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Leonardo da Vinci, filial Salto del Guairá. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fito. Buenas tardes, Washington, y un saludo a toda la audiencia. Y ahora hacemos un contacto. Ya nos espera allí el gobernador de Alto Paraná, don Roberto González Baezquen, porque es uno de los protagonistas justamente de esta negociación, de este trámite que se está haciendo para la apertura de fronteras. Gobernador, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me imagino que están muy esperanzados con que esto se concrete lo antes posible. Muy buenas noches para todos los televidentes, para los panelistas. Bendecida noche para ustedes, efectivamente esperando que llegue ya el momento que podamos abrir el puente. En un principio esto se plantea con una prueba de 3 semanas, una especie de ámbito geográfico restringido, horarios también restringidos, y se está estudiando cuál podría ser el siguiente paso, gobernador. Sí, efectivamente. Nosotros en este momento vamos a tener una liberación total. Planteamos un protocolo con un código QR como que se había usado justamente en el Parque de la Salud del IPS, pero al final atendiendo a que la gente que iba a terminar entrando no iba a llenar la expectativa de salud de 500 personas y 1000 negocios querían abrir las puertas. Bueno, no iban a ir nunca la gente a los negocios y los costes no se iban a poder cubrir. Entonces, atendiendo también dentro del tema epidemiológico, que la carga viral bajó y ya es prácticamente igual o menor que en Ciudad del Este, se termina haciendo este protocolo. En este momento, las ciudades vecinas son las que van a atender el paso y vamos a hacer un horario de entrada y salida. Si no puede salir, la persona va a tener que quedar a pernotar de tal forma a darle un mayor costo. Y posteriormente ir pasando a las diferentes fases, atendiendo también el impacto que tenga la pandemia y el virus en los otros estados y en las otras ciudades. En relación a lo que hace a Ciudad de Foz de Iguazú, hoy la carga viral en la ciudad de Foz de Iguazú es menor inclusive que la que estamos teniendo en Ciudad del Este. La prueba de 3 semanas va a ser importantísima para que otros sectores se puedan ir sumando a la actividad económica. Hay un sector muy importante que es el de los estudiantes que van a universidades que están en las ciudades fronterizas con Brasil. ¿Qué representa ese sector para la economía, tanto en Alto Paraná como en los otros departamentos, si es que usted tiene una idea? Bueno, nosotros vamos a hablar de lo que es en Alto Paraná. 30.000 estudiantes aproximadamente están en Alto Paraná, en Franco y en Ciudad del Este. Esta gente no solamente viene a darle vida a las universidades y a las facultades, sino que terminábamos viendo una alicaída economía de hace un tiempo que vivimos en la ciudad, atendiendo al tema del real, o medidas impositivas, a los freak shows que se estaban abriendo al otro lado, lo cual hacía que la gente terminaba alquilando locales, consumiendo en el supermercado y todo lo que hace a los servicios, y nos daban una posibilidad interesante. Entonces, las personas que puedan venir, creo que son gente que va a venir a quedarse en su departamento o van a volver a alquilar y nos va a dar una movilidad a una ciudad que está prácticamente paralizada. Y a dicho efecto, hoy la gobernación llamó a todas las fuerzas vivas, también a la parte social, a los comerciantes, a la policía, a la 10ª región sanitaria, para ponernos de acuerdo para recibir a la gente. Estamos implementando todos los protocolos, el cumplimiento de los protocolos que hoy nos pide el Ministerio de Salud, el uso de tapabocas, el tema de las manos. La ITPUI Nacional nos está donando para la tapa, el tema del microcentro, para los locales que no tengan tambores donde va a haber agua, con todas las partes de higiene. Nosotros vamos a estar con tapabocas, dando a la gente que termine entrando, y vamos a tratar de que en todo momento también la policía, estuvimos hablando con el ministro del Interior, nos ayuden al fiel cumplimiento del uso del tapabocas en este momento,
Y eso a medida que se vaya demostrando la capacidad que tenemos, porque hoy tenemos una responsabilidad muy grande. Primero, demostrar a la gente que Alto Paraná puede, que Ciudad del Este puede, y a partir de ahí ir abriendo para que la gente termine viniendo al departamento, porque acá hay que ser sinceros, yo no sé si la gente maneja. Sí. Hoy el tema cambiario no va a traer tantos turistas como anterior o otrora era, por un lado. Y segundo, la gente de Foz de Iguazú no es que viene demasiado a Ciudad del Este. La gente que viene en el turismo de compra viene de ciudades muy lejanas. Entonces, con esta primera fase va a mover algo la economía, pero el gran turista solamente viene de afuera y va a terminar también dependiendo que el Brasil se reactive y la economía y sobre todo la moneda se vuelva a valorizar. ¿Ustedes hablaron, adelantaron de alguna forma la conversación con autoridades del Ministerio de Salud, de Migraciones, respecto a la posibilidad del retorno de estas personas a nuestro territorio? Nosotros vamos a aprobar estas 3 fases y yo creo que hoy las universidades privadas necesitan una señal clara para poder decirle a esos estudiantes cuándo se van a terminar abriendo. Así que creo que después de estas 3 fases va a terminar ya prácticamente el año lectivo. Algunas facultades van a tratar de recuperar, otras prácticamente terminó el año. Pero es muy importante que la gente termine viniendo y sobre todo que ese protocolo se vaya implementando. Todas estas autoridades estuvieron presentes hoy en la gobernación. Entonces, en esta primera fase es tratar de que justamente vengan estas personas. Y posteriormente, hablar con las universidades cuáles serían las universidades que tengan la posibilidad de traer estudiantes. Creo que muy pocas personas van a terminar viniendo ya prácticamente a la finalización de septiembre o mediados de octubre, porque los años lectivos terminan terminando, la gente quiere estar con su familia en el Brasil y después viene el carnaval, que para los brasileños es sagrado. Hay como una cuestión gradual también que va a tener que ver con que si se da la presencialidad el año que viene, ya como usted está diciendo, en las universidades, eso probablemente sea la prueba de fuego también para la presencialidad en las clases de primaria y secundaria. Sí, sabemos que el ministerio está viendo cómo evoluciona. Hay una posibilidad cierta que las clases no se renueven. Entonces las universidades tenemos que pasar a la virtualidad y a la parte semipresencial, algo que nos cuesta bastante. No estamos preparados, por más que damos, a lo mejor no estamos dando con la calidad. Hablo no estamos porque también soy presidente y vicerrector de una universidad privada. Sí. Entonces, eso hace que de repente tengamos que ayornarnos a los nuevos tiempos y verdaderamente hacer que la gente venga con el protocolo. De todas formas, existe hoy un criterio que pudimos concordar con la gente de salud, que las cifras oficiales son 6.000, pero estamos convencidos que se multiplica por 10, entonces más de 60.000 personas, y la mayoría de microcentros hoy día ya están infectadas. Según los estudios, no hay un rebrote. En lo que también hacemos el seguimiento con los médicos es que de repente puede estar dormido el virus y vuelve a prender y la gente se termina a enfermar, pero no un rebrote. Entonces esa inmunidad de rebaño hoy día estamos teniendo en un porcentaje muy alto y también en la ciudad de Foz de Iguazú. Entonces sería hacer todo un seguimiento, ver si la gente ya tuvo o no tuvo, y automáticamente ir autorizando que esta gente termine entrando y de esta forma que empiecen de vuelta a las casas. Lo que ocurra en Ciudad del Este es como también un espejo de lo que puede pasar en Foz de Iguazú. Hay preocupación también, hay, digamos, movidas, preparativos en Foz de Iguazú. Mira, yo recibo videos de gente amiga que vive en Foz. Foz está abierto como si fuera que no pasa nada. La mayoría de las ciudades de Brasil están abiertas como si pasa nada. Los restaurantes, está todo abierto con algunos protocolos que se cumplen, pero no es como nosotros tenemos. Así que ocurre, yo tengo gente amiga, por ejemplo, en otros estados, ahí la gente se divierte en los lugares donde es más tropical, está más hacia la parte donde hace más calor. Sí. La gente vive como si no tuviera ningún tipo de COVID, ¿verdad? Entonces, la idea es ir conviviendo con este virus que vino para quedarse, y hoy el uso del tapabocas tiene que ser algo que usemos al salir de casa y tratar de ir viendo también las medidas que pueda ir teniendo el gobierno para dotar de mayor infraestructura
y sobre todo de mayor respuesta a las políticas públicas de sanidad, que es una petición, no es una deuda pendiente, no de este gobierno, sino de hace mucho tiempo con el sistema de salud en el Paraguay. Finalmente, gobernador, te vamos a liberar después de esto. ¿Cómo ven ustedes la conversación que se tiene que dar entre el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y Jair Bolsonaro, presidente del Brasil, para cerrar finalmente esto y que se pueda abrir el paso fronterizo? Sí, efectivamente, nosotros hacemos las recomendaciones a cargo de las altas partes contratantes, en este caso de los dos presidentes, y creo que van a ir viendo el protocolo y también de avanzar en otra fase. Eso es lo que yo entendí. En este momento solamente van a hablar de Ciudad del Este y la ciudad de Foz, sino ya prever en este protocolo que van a terminar firmando la posibilidad ya por fase ir aumentando, ir abriendo, que la gente pueda venir de mayor cantidad de distancia al Paraguay y viceversa, nosotros poder entrar en el sitio. Bueno, totalmente recuperado ya del COVID, gobernador. Les cuento que hay que hacer, estoy recuperado, tengo todavía la carga viral, ahí está el doctor César Cabral, le va a contar, cuando uno es más viejo, más lento la recuperación, y lo que hemos visto también es que ha habido, que aparentemente estaban curados, les ha venido la enfermedad. Entonces, a cuidarse, a hacerse los controles, a comer sanamente, estoy también haciendo una dieta en este momento, hacer ejercicio, tomar todas las vitaminas y tomar las precauciones necesarias, no automedicarse y ante el primer síntoma consultar al médico. Gobernador, gracias por su tiempo, muy amable. Abrazo para todos los panelistas, que Dios nos bendiga a todos. Roberto González Baezquen, gobernador de Alto Paraná, les agradezco por ceder este tiempo porque, bueno, queríamos hablar primero con él ya que hacíamos una conexión vía Zoom, y a la vuelta de la pausa les vamos a preguntar un poco cómo viene la mano con las universidades que están en las ciudades fronterizas ante la posibilidad de que en un futuro se pueda retornar a la normalidad. A la vuelta de la pausa hablamos de este tema. Retornamos a Educación en Debate. Estamos acompañados por don Washington Torreani. Él es de la Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay, y el doctor César Cabral, decano de la Facultad de Medicina Leonardo da Vinci, filial Salto del Guairá. Le quiero preguntar a Washington Torreani, ¿cuánta gente representan los estudiantes de medicina en las universidades privadas que ingresan del exterior a nuestro país para venir a formarse acá? Me gusta hablar de números, Fito, y un poco corroborando lo que ya te dijo el gobernador. Ciudad del Este concentra la mayor cantidad de estudiantes extranjeros en la República del Paraguay, seguido de Pedro Juan Caballero y de Salto de Guairá. En promedio nosotros tenemos en torno a los 40 a 45 mil estudiantes en todo el Paraguay, inclusive aquí en el Departamento Central, que están dejando en promedio alrededor de 50 a 55 millones de dólares mensuales en concepto de estudio, alimentación, moradía. ¿Cuánto es el monto mensual? 55 millones de dólares más o menos. Representa alrededor de casi entre 450 a 500 millones de dólares que ingresan al país legalmente, obviamente, ¿verdad? Y representa también una cantidad importante, porque tú sabes que alrededor de una universidad crecen otras cosas. Crece la moradía, crece el bar, crece el restaurante, los lugares de diversión, lugares de compra de vestimentas, en fin, es una industria sana, ¿verdad? Y es lo que nosotros al final de cuentas queremos hacer en las fronteras. Tener como centros de investigación, centros de estudios. Y quiero darte un dato importante quitado del Ministerio de Educación. En 10 años el Paraguay formó alrededor de 7.800 médicos. Eso representa alrededor del 0,5% de lo que Brasil forma. Si vos haces un simple cálculo aritmético, te vas a dar cuenta de que de esos 7.000, un porcentaje importante fue a parar al Brasil. Nosotros contribuimos con el Brasil con alrededor de 0,5% de médicos, excelentes médicos, en las cuales se formaron, por ejemplo, muchos de ellos en una universidad de referencia
¿verdad? Universidades católicas, Universidad Nacional, y en las universidades privadas, la Uninorte, la UP, también la Universidad del Pacífico, la Sudamericana, universidades que invierten mucho dinero. Te darás cuenta que hoy en día, por ejemplo, en Salto del Guairá, la Universidad Leonardo da Vinci cuenta con la única morgue importante en todo el departamento. Son inversiones que hacemos en función de la carrera en sí. Bueno, interesante el dato de 55 millones de dólares mensuales de movimiento de estos estudiantes. Ahora le pregunto al doctor Cabral, ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen? Usted, doctor, ya estuvo en varias ciudades en la función académica, en la Facultad de Medicina. ¿Cuál es la experiencia en estas ciudades que no son la capital, que no son cabeceras departamentales de repente, pero que acogen justamente una demanda de estudiantes locales y extranjeros? Bueno, desde el punto de vista de la experiencia académica, sin lugar a dudas, como ya manifestó el licenciado Washington, estamos formando médicos no solamente del vecino país, sino también ciudadanos paraguayos. En este caso, obviamente las fronteras tienen características muy particulares. El fronterizo tiene una vivencia normal, natural, y casi como si fuera que es un territorio único social, en donde se comparte culturas, se comparte parientes, se comparte una serie de situaciones que le da una connotación muy particular a la frontera. Obviamente cada frontera otra vez tiene sus características, no es igual Ciudad del Este con Foz de Iguazú, Foz, Salto Guairá con Mundo Nuevo, Guaira, Pedro Juan con Punta Porá. Claro. Porque hay muchas características que le dan a cada una de estas fronteras, pero en general también es bueno señalar que los estudiantes que vienen de Brasil vienen de ciudades también muy lejanas. ¿Por qué también? Es un fenómeno que no se da solamente en Brasil y que también es un fenómeno que se da en Paraguay, pero un fenómeno a nivel de la región. En cuanto a que los médicos nosotros normalmente nos concentramos en las cabeceras departamentales o ciudades importantes y nos vamos al interior profundo. Entonces, los ciudadanos que vienen a estudiar medicina, ¿verdad?, del Brasil vienen de estas ciudades, ¿verdad?, con obviamente necesidades de contar con profesionales, así como también nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces estamos haciendo también un gran trabajo en ese sentido de compartir, ¿verdad?, conocimientos, experiencias, prácticas en una carrera que sin lugar a dudas para nuestro país, para la región, representa, ¿verdad?, una necesidad sentida, no solamente de ahora, sino que también seguirá, claro, más aún después de esta pandemia, sin lugar a dudas. La importancia de los médicos, de personal de salud. Se revalorizó, sí, más vale, lo que estaba depreciado ahí, ¿verdad?, hoy día. Y creo que la medicina, ¿verdad?, las carreras en salud, el médico, la enfermera, han sido y están siendo reconocidos en todo en ese sentido. Creo que con más razón serán las carreras que deberán dar mayor respuesta en los próximos años. Te voy a preguntar en un segundo más, después de hablar con don Washington, el tema de la virtualidad en carreras como la de medicina. Don Washington, ¿cómo afectó a las universidades privadas la pandemia? En términos de matriculación, en términos de prepararse para poder brindar las clases a los estudiantes en distintas carreras, no solamente en medicina. Bueno, en primer lugar tuvimos el apoyo, cuando comenzó esto en marzo, tuvimos el apoyo del CONES. El CONES se prontificó para modificar la presencialidad por el sistema de educación a distancia. Pocas universidades estaban preparadas para ese gran desafío porque virtualidad no es solamente hablar, digamos, explicando las clases.
Hay una serie de cosas, un equipo técnico importante, son a veces 6, 7 personas que están trabajando en línea con los alumnos, con los profesores. Un trabajo técnico importante del profesor de apoyo en virtualizar todo aquello que se va a dar, ¿verdad? Pero si vamos a la parte económica, esos números, en general, en promedio, bajó el 70% de la matriculación en las universidades, en promedio. O sea, el que antes facturaba 100, hoy factura 30. Fueron momentos muy difíciles para las universidades, porque, Fito, en las universidades no es que vos podés despedir una persona así por despedir. A nosotros nos cuesta un tiempo importante formarle a una persona. Entonces tuvimos muchas dificultades, tuvimos que negociar con los profesores, negociar con los funcionarios para poder continuar, porque tampoco no quisimos dejarle a nuestros funcionarios, a nuestros profesores de lado. Le tuvimos que capacitar a aquellos que estaban en el sistema presencial y le tuvimos que pasar al sistema de educación a distancia. Fue un proceso que aún no terminó, un proceso que aún está siendo ajustado por casi todas las universidades. Y en medicina particularmente estuvimos enfocados muy fuertemente, porque es una carrera importante para todos aquellos que estamos dentro de la UFAMED, la UPAP, la Universidad del Pacífico, UNINORTE, Sudamericana, la Da Vinci y otras, en el sentido de que queríamos darle algo más que solamente darle educación a distancia. Y hace 4 meses nos estamos preparando para el reingreso de esos alumnos para las prácticas, ¿sí? Porque medicina es práctica. Sí. ¿Sí? No podés concebir, y ahí el doctor me va a corregir, ¿verdad? Dar una clase de anatomía solamente teoría y no la práctica, ¿verdad? Pero nos afectó bastante y estamos intentando recuperarnos. Creemos nosotros que una vez terminada esta etapa de la pandemia, y ojalá termine pronto con la vacuna, vamos a tener una demanda muy importante de los brasileños que desean venir a Paraguay, ¿sí? Esa es la percepción que nosotros tenemos. Correcto. Doctor, ¿y qué se hace mientras tanto en estos 4 meses que hacen los estudiantes de medicina y cómo van a volver cuando vuelvan? Bueno, reiterar un poco la pronta decisión también del CONE, que nos favoreció bastante porque efectivamente hicieron una resolución, nos dieron el aval a las universidades para poder trasladar el tema de la enseñanza bajo la modalidad virtual, que obviamente todas las universidades no estaban preparadas, particularmente la Da Vinci. Teníamos ya de arranque la plataforma instalada, un poco empezamos a trabajar con los docentes, porque todo es una cadena. Claro. Un soporte técnico, los docentes con capacidades de manejar las herramientas tecnológicas para el apoyo pedagógico y metodológico. Y en medicina, obviamente, sin lugar a duda, tiene mucho peso la práctica, porque es teoría y es práctica. Es una forma de lectura, trabajo individual y luego en la práctica. Entonces, pasamos al diseño curricular aprobado por el CONES, ¿verdad? En términos de dar la teoría utilizando la plataforma. Si bien hoy la tecnología nos permite ir un poco más porque hay simulaciones de baja complejidad o de mediana complejidad que pueden apoyar pedagógicamente en algunas áreas del conocimiento en medicina, pero no reemplaza sin lugar a dudas la práctica, que es lo que le da al médico el conocimiento sólido de algo tan importante como es el ser humano. Entonces, hoy estamos en la actividad virtual dando las teorías, preparándonos a que regresen los estudiantes para completar las prácticas que quedaban del semestre anterior y las que están ahora de este semestre. A la vuelta de la pausa, contame, doctor, ¿cómo van a ser las prácticas? Sí, señor. Me imagino que ustedes como médicos van a tener unos protocolos bastante estrictos
para volver a las clases presenciales o las prácticas con los estudiantes de estas carreras que sí o sí necesitan de esa tarea. Pero a la vuelta de la pausa seguimos hablando, ¿sí? Correcto. Bueno, ¿qué pasa con las carreras que necesitan práctica? Más allá de las materias teóricas, necesitan una práctica y un acompañamiento muy cercano de docentes. Doctor Cabral, me estabas diciendo, por ahora tienen el aval del CONES, tienen las plataformas, están reforzando todo lo teórico, y cuando vuelvan a las prácticas, ¿cómo va a ser? Bueno, las prácticas obviamente principalmente deben respetar los protocolos que están establecidos por el Ministerio de Salud en el marco de toda esta contingencia, para lo cual obviamente hay que respetar la distancia, el lavado y todo lo que hace referencia al manejo de la desinfección. Y las universidades, y hablaré de la que estamos trabajando en Salto Beirá, las distancias obviamente hacen que los grupos de estudiantes sean casi como por cuadrilla, ¿verdad? Si hay un grupo de 40 alumnos, eso hay que dividir, ¿verdad?, en 2 grupos de 20. Entonces, obviamente se van a duplicar o triplicar de acuerdo al número de estudiantes para cada una de las asignaturas que requieren práctica, y de esa manera se debe organizar, planificar y dirigir la parte operativa, académica, docente en términos de las prácticas. ¿Ganan los alumnos ahí? Claro, ganamos todos porque finalmente en términos de número obviamente es menor, ¿verdad? El docente está mucho más integrado, pero también respetando estrictamente, ¿verdad?, los protocolos, porque sale un grupo, hay que hacer todo un proceso de limpieza, desinfección, para que entre el siguiente grupo, y así. Esa es la manera como obviamente estamos preparados, y esperemos que lo más pronto posible, cuando las autoridades así lo definan en el marco de esta experiencia que se va a dar en Ciudad del Este, es lo que esperamos se pueda ya recuperar las prácticas en estos meses que quedan del año. Obviamente también para nosotros era un tema importante, Fito, que nuestros estudiantes pudieran ingresar y ser parte de un momento tan importante en la vida estudiantil, académica, de un futuro médico. Por eso es que pensamos y hemos propuesto a las autoridades de cada una de nuestras instituciones académicas de que se proponga al Ministerio de Salud que los alumnos que ingresen formen parte de un plan, ¿verdad?, de apoyo para la promoción, la prevención, la vigilancia en un momento tan importante, ¿verdad?, del país en estas fronteras. Entonces creemos de que... ¿Trabajo voluntario? No, el trabajo voluntario no es la expresión correcta, porque no hay voluntarismo, porque hay responsabilidad. La universidad, la facultad es responsable del alumno. Por cada 20 alumnos, un tutor, o por cada 30 alumnos, un tutor, que a través de ese trabajo de campo, de promoción, prevención, vigilancia, bajo un determinado instrumento, ¿verdad?, que le dé valor académico a esa tarea, acompañado por el tutor, respalde, ¿verdad?, al Ministerio de Salud en un momento tan crucial e importante en estos lugares. Y eso obviamente tiene que ver con la misión social también de la universidad. La universidad, como yo le digo a los rectores, no puede ser autista en un momento tan crítico. Debe ser proactivo, tiene que generar conocimiento, tiene que participar de este momento. ¿Y cómo no va a participar si tiene alumnos, tiene futuros médicos? Pocos médicos que hoy estamos trabajando, tuvimos la oportunidad de pasar como estudiantes en esta pandemia. Y estos médicos van a tener y están teniendo esa vivencia que les va a dar conocimiento, no solamente teoría, sino práctica para su futuro profesional. Sin lugar a dudas, ganamos todos. Claro. ¿Y con quiénes están hablando para avanzar en esta propuesta? ¿Hay interlocutores en el gobierno, Ministerio de Salud? Sí. Hemos presentado una propuesta al ministro Mazzoleni, que ya llevamos unos 2 o 3 meses discutiendo con las diferentes direcciones, porque lo que queremos es avanzar
en apoyar la gestión de gobierno. Sabemos que el Ministerio de Salud tiene muchas dificultades y el sector privado quiere apoyar al gobierno, quiere apoyar esa gestión, lo que te decía el doctor César, en las diversas áreas que tiene el Ministerio de Salud, ¿verdad? Por ejemplo, en el número telefónico donde la gente llama, hay demasiados problemas y queremos apoyar con nuestra gente, con nuestras computadoras, haciendo lo que todo paraguayo quiere hacer en este momento, apoyar al paraguayo. Necesitamos dejar de tener miedo, Fito, y te lo digo con toda franqueza. Cuando vemos las estadísticas nos damos cuenta que un 2% son los que fallecen de los infectados, ¿verdad? Y es una oportunidad, o realmente, vamos a hablar crudamente, o salimos a trabajar, sí, o nos morimos del COVID. Y nosotros preferimos salir a trabajar. Nosotros optamos por trabajar y decirle al gobierno, acá estamos, úsenos, estamos aquí para ayudar. Así como en un momento dado, digamos que el CONES, todas las agencias del gobierno dijeron, bueno, vamos a apoyar esto con las resoluciones. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y queremos que el ministro entienda que nosotros estamos para apoyar. Queremos dejar nuestro grano de arena como paraguayo. Tenemos más de 1000 médicos que quedaron en el Paraguay, que residen en el Paraguay. Y esos 1000 médicos nosotros los ofrecimos y estamos negociando con ellos cuál es el momento en que vamos a trabajar, o como dice el doctor, no es voluntariado, pero queremos trabajar, queremos ayudar a nuestro país. Esa es la idea un poco que nosotros le llevamos al ministro. El ministro acogió bien esto, tenemos su apoyo, pero hay cosas siempre que ajustar en el aspecto legal, como dijo el doctor. Bueno, esperemos que esto se pueda resolver de alguna manera, ¿verdad? Y que muy pronto se pueda contar con estudiantes que están a punto de graduarse, que pueden tener un papel súper importante, porque además creo que los médicos lo plantean como una situación única, histórica, muy triste por cierto, pero una situación única para que los estudiantes tengan una especie de bautismo en lo que es la salud pública. Hay un detalle importante, si me permitís, Fito, porque el estudiante o la gente piensa que el estudiante de medicina solamente aprende en los hospitales. No es así. Justamente es el cambio de paradigma también en que el estudiante tiene que ver desde la salud, no desde la enfermedad. Y hay determinantes que afectan, que no solamente la enfermedad, el problema. Por eso que queremos que nuestros estudiantes también, y esa es la lógica de la UFAMED y de nuestra universidad, en que nuestros alumnos participen de actividades de promoción, de prevención y de vigilancia de la salud, para que vean que esa es la salud, no la enfermedad. Desde ahí se construye, claro, se desarrolla totalmente cambiar. Claro, de hecho el Ministerio de Salud antes de la pandemia estaba a punto y estaban en plena planificación y discusión de un cambio de paradigma, de ir hacia la salud preventiva, de ir a las unidades de salud familiar mucho más reforzadas, no a este sistema de salud que nos cuesta mucho más caro cuando llega la persona ya enferma. Sí, entonces, sin lugar a dudas, vamos a seguir con los hospitales, sin lugar a dudas vamos a requerir de curación, de rehabilitación, de muchas, pero desde el punto de vista de la salud pública, de la formación del médico, del nuevo paradigma, es lo que estamos construyendo, ¿verdad? En el marco también del apoyo que obviamente se da al gobierno en la línea de la política pública de salud, en cuanto que la atención primaria es, ¿verdad?, una estrategia, sin lugar a dudas, puerta de entrada al sistema que va a redituar, ¿verdad?, a mediano y a largo plazo para el mejoramiento sustancial en cuanto al acceso y la cobertura en salud de nuestra gente. Doctor César Cabral, rector Washington Torreani, les agradecemos muchísimo por haber viajado para estar acá con nosotros y adelantar probablemente lo que va a ocurrir en meses, un poco más adelante, cuando, bueno, tratemos de ir nuevamente hacia la normalidad y se puedan sumar nuevamente estudiantes a nuestro país. Gracias por estar acá.
Gracias a ustedes. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con el presidente del CONES, el padre Narciso Velázquez, sobre justamente el papel que cumple esta institución en facilitar todo el trabajo de las universidades. Ya enseguida. Último bloque de Educación en Debate y nos acompaña ahora el padre Narciso Velázquez, presidente del CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior. Gracias por venir, padre. Queríamos preguntarte qué va a pasar, cuál es el debate hacia los próximos meses, el próximo año lectivo, cuál va a ser la modalidad en caso de que de alguna manera paulatinamente vuelvan a las universidades los estudiantes. Sí, muchas gracias Fito por la invitación. Ciertamente creo que en todos los ámbitos lo que surge de pregunta es siempre cómo vamos a volver a la normalidad. Quiero decir en primer lugar que la crisis nos ayudó a buscar alternativas. Y en este sentido, en materia educativa y muy especialmente en educación superior, lo que se tienen hoy como posibilidad a través de las herramientas digitales de enseñanza-aprendizaje ha sido todo un descubrimiento y ha convertidose hoy como en un gran ayudante y en un gran amigo. Lo que al comienzo planteó todo un temor y hasta un terror de frente a lo que se podía dar, no pensábamos nunca que se podía dar clases a través del celular. No, si bien hablaban algunos, pensábamos de que eso era, por decirlo así, elemento de otra galaxia, perdón por el término, pero sin embargo, al encontrarnos en esta situación y en ese sentido yo quiero felicitar a las instituciones de educación superior que desde un comienzo han dicho al CONES, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? No queremos parar. Esa fue una palabra muy importante. Y tengo que decir, cada institución seguramente en su propio ámbito tuvo que hacer una, como una inyección particular de ánimo, porque el problema no era solamente para el estudiante, el problema era para el docente. Muchos de nuestros docentes, y me incluyo, somos de la era del papel, de la era del pizarrón y si se quiere de la era de la tiza. O sea, estamos, sin embargo, al encontrarnos en esta situación y al tener a mano las herramientas, el CONES salió, como ya habíamos hablado en aquel momento, con una resolución en donde dice el CONES, mientras dura esta restricción, lo que se tenía que hacer presencial se puede hacer mediante las herramientas digitales. Y pasó el tiempo, ya estamos ahora mismo en el segundo semestre del año y me consta que todas las instituciones han retomado sus actividades. Hoy ya hay una clase normal virtual, hay muchísimas instituciones que hacen las clases, le llaman sincrónicas, es decir, esa palabra directa. Sí. Hay mucho instrumento también hoy que se ofrece como ayuda pedagógica y metodológica con los simuladores. Dentro de todo hay algunas carreras que exigen mucha práctica, pero también en este tiempo ha salido a flote una inmensa cantidad de materiales digitales que en este sentido ayudan a adelantar lo práctico con elementos teóricos. ¿Qué quiere decir eso? En donde aquello que requiere del laboratorio o del lugar específico hoy se puede adelantar hasta con instrumentos 3D. Es cierto que eso implica tener los materiales, tener el dispositivo tanto para transmitir como también para recepcionar. Sin embargo, en muchas instituciones nos consta del CONES, porque estamos recibiendo reportes incluso de que aquello va. Entonces, digo esto como una introducción para tratar de responder a tu pregunta. Nosotros entendemos que seguramente este mecanismo ya va a ser de uso habitual. Y es más, hasta me animaría a decir, pero como una opinión muy personal,
que seguramente muchas instituciones de hoy en más ya van a ofrecer, en caso de que se vuelva a la posibilidad de la presencialidad, la doble modalidad. Claro que para eso tienen que pasar de nuevo por el CONES para pedir y decir, esto que estoy haciendo yo presencial, que tengo el permiso de la presencialidad, yo hoy ya lo quiero ofrecer habitualmente. Un sistema híbrido sería prácticamente. Tener la opción de presencial y la opción de clases a distancia. Yo creo que va a haber como una doble oferta al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el habernos forzado, yo incluso eso le decía a un grupo de estudiantes, ustedes tienen la gran oportunidad de salir, como para llamarles, de todo terreno, porque han podido atravesar por este momento. Y en ese sentido, creo que ahora mismo con lo que se está planteando, porque ayer escuchaba un informe que la Organización Mundial de la Salud ya declara al coronavirus como una enfermedad endémica. Sí. Es decir, que vamos a convivir con esto. Exacto. Bien, ahora, si es que vamos a convivir con esto, y si es que aquellas 3 indicaciones básicas, lavado de mano, uso de cubrebocas y distanciamiento, si es que vamos a tener que establecerlo ya como requisito indispensable de nuestra convivencia, evidentemente hay cosas que para la presencialidad se tendrá que replantear y poner seguramente en obra aquellas indicaciones que hoy ya nuestro Ministerio de Educación nuestro Ministerio de Salud nos ha dado. Por ejemplo, hoy ya está permitido el trabajo en laboratorios con grupos que le llaman ellos de grupos permanentes, es decir, compañeros. Las cuadrillas. Sí, le llaman cuadrillas también, exactamente. Compañeros siempre los mismos, con un mismo tutor y por un tiempo determinado. Y si bien puede venir otro grupo, sin embargo tiene que haber un tiempo que pase entre un grupo y otro, haciendo también un mecanismo de desinfección. Entonces, seguramente que esto, y cuando digo seguramente, estoy como pensando con la seguridad de que va a ser así como se plantea. Teniendo este dato, si es que el coronavirus ya va a ser nuestro compañero habitual, entonces seguramente que esto que hoy estamos haciendo, vos a 1,5 metros de mí, con nuestro cubrebocas, etcétera, seguramente que esto vamos a tener que habituarnos. Totalmente de acuerdo. Hablaban aquí nuestros invitados del aporte que pueden dar los estudiantes de medicina, los que están por llegar a graduarse, en esta coyuntura tan difícil, apoyando al gobierno en tareas en el sistema de salud. Tareas que pueden ser, digamos, algunas que no estén directamente vinculadas a la pandemia, pero que, bueno, puedan darle algún alivio al Ministerio de Salud, al sistema de salud. ¿Qué opinan desde el CONES? ¿Ustedes tienen alguna idea de esa propuesta? ¿Ya les llegó alguna información? Bueno, ¿a ustedes les corresponde hacer algo dentro de esa propuesta o no? Sí, bueno, ahí hay que tener en cuenta 2 aspectos, Fito. El primer aspecto, y creo que va totalmente de la mano con lo que me acabas de decir, es lo que se llama la extensión universitaria. La extensión universitaria es una exigencia que debe de complementar al requisito académico. ¿Qué quiere decir la extensión? Aquello que yo voy teniendo como competencia, le voy dando ya como un servicio a la comunidad. Entonces, en ese sentido, sí. Ahora, lo que no puede suplir aquello de extensión como de trabajo de campo es a lo que yo debo de tener como requisito académico. El requisito académico es aquello que me prepara a mí con la competencia suficiente para que yo pueda hacer aquello. Claro. Entonces, ahí es... La promoción, por ejemplo, de la salud. Claro, la promoción, qué sé yo, por decirlo, desde... prevención que nos decía el doctor. Sí, la prevención, pero estamos hablando de aquella práctica de la competencia que yo ya tengo. Lo que a mí me enseñaron, el aprendizaje que yo tuve en 2, 3, 4 años de facultad, es lo que yo puedo hacer, digamos, en la extensión universitaria. Y eso está establecido y está descrito. Es decir,
el proyecto académico, y eso es lo que el CONES estudia antes de habilitar una carrera, tiene que contemplar los 3 aspectos en toda universidad. Lo que se llama la transmisión del conocimiento, es decir, la preparación justamente sistemática dentro de los contenidos académicos, la investigación, que tiene que tener un cierto grado de investigación también en el grado de algún modo, al menos algún ensayo, aquello que se llamaban antes trabajos prácticos, se decían, ¿verdad? Entonces es como un ensayo a investigar. ¿Por qué? Porque tienen que tener metodología en la investigación y finalmente la extensión. Son los 3 aspectos. Y eso tiene que contemplar el proyecto académico, y cuando tiene completado ello, pues entonces se habilita la carrera. Ahora, no se puede hacer una cosa por otra. Claro. Una cosa no puedo ir a aprender en campo, digamos. No. Lo que pasa es que yo no le puedo decir al chico, bueno, anda un poco, ensayate por los niños a ver cómo, por decir, cómo se le pone una inyección. Yo no le puedo decir eso. Claro. Yo no le puedo decir, bueno, muy bien, vos ya sos estudiante de medicina de no sé de qué año, y por tanto ya se supone que vos ya aprendiste. Claro. No. Para eso están los exámenes. Dentro hoy de las oportunidades de las herramientas digitales, hoy, gracias a Dios, realmente hemos crecido muchísimo mediante una solidaridad universal en tener los simuladores hasta digitales. Existen simuladores de por sí con herramientas materiales, es decir, Sí. Por ejemplo, para la medicina, que es un poco lo más sensible, existen hoy los muñecos. Claro. Los muñecos que lloran, los muñecos que tienen todo. Los órganos que tienen. Órganos, entonces incluso se puede auscultar Sí. con el estetoscopio, etc. Se le puede tomar la sangre, se le puede probar para ver si es que se le puede poner una vía. ¿Por qué? Porque son muñecos, valga la palabra muñecos, pero están preparados de práctica. Eso existen hoy. Sí. El Ministerio de Salud incluso tiene, algunos es un poco caro, pero se tienen. Pero ustedes sí ya conocen, digamos, de esta propuesta, de esta intención, por lo menos de universidades, de hablar con el gobierno, plantear esta situación y ver cómo pueden ayudar. Bueno, pero insisto con esto. Siempre dentro de esas reglas que usted plantea. Sí. Esa no es una propuesta nueva, eso está establecido. La extensión La universitaria. extensión está Claro. establecido, no es una propuesta nueva. Correcto. Insisto, lo que no se puede permitir es que eso supla aquello que debe de tener el estudiante como competencia. Excelente. Tal vez hablar de medicina es mucho más gráfico, pero yo insisto, a un ingeniero que tiene que aprender de cálculo, No se le puede mandar a hacer un no puente. se le puede mandar a que Clarísimo. Que haga un puente Claro. o que haga un edificio. Y es más, vuelvo a lo de medicina, los estudiantes de medicina pasan por el hospital, pero ellos no tocan pacientes. Sí. Ellos pueden entrar a un quirófano y según lo que dicen los cirujanos, incluso tienen que entrar al quirófano porque tienen que, como dicen ellos, oler el problema, ¿verdad? Pero ellos no pueden entrar a qué sé yo. Por lo menos el profesor, tutor, cuando le lleva a un estudiante al quirófano le dice, mira, este es un bisturí, este es el Sí. bisturí número tanto, Sí. y esto sirve para tal cosa. Correcto. Entonces, pero una vez que él haya pasado por eso, se le evalúa si él tiene el concepto, si él tiene la destreza, si él tiene la competencia que está establecida en los objetivos. Y entonces, a partir de allí va pasando. Por Correcto. eso uno repite la materia o por eso eventualmente uno saca una medalla de oro. ¿Por qué? Porque va teniendo las competencias adecuadas probadamente indicadas. Padre, le agradecemos una vez más que nos haya acompañado acá en Educación en Debate. El papel del CONES es muy importante, no solo en esta coyuntura, sino en todo lo que tenga que ver con la educación superior. Así que gracias una vez más. Mira, Fito, yo quiero felicitar este espacio. Como ya te lo dije en otras veces cuando estuve, es tan importante esto porque el CONES también está procurando tener un diálogo más cercano con la sociedad. La primera sociedad que nos interesa es el estudiante. La primera sociedad que nos interesa es el docente. La primera sociedad que nos interesa es el directivo de las instituciones. Pero finalmente nos interesa toda la sociedad.
Es demasiado importante que la sociedad diga cómo es tratado por un profesional, por un abogado, por un ingeniero, por un arquitecto, ¿Por qué? Porque el CONES tiene una visión hacia el desarrollo nacional. Esa es la función que tiene el CONES. Entonces, en ese sentido, pues solamente a partir de un diálogo abierto y franco y tratando en lo posible de corresponder a las funciones que corresponde a cada uno, vamos a lograr un Paraguay en paz, un Paraguay que somos capaces también de construirlo. Y por eso, Narciso Velázquez, presidente del CONES, nos acompañó y así cerramos una edición más de Educación en Debate, siempre afirmando que necesitamos una revolución educativa en nuestro país. Hasta el próximo sábado.